Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Faustino Javier Jiménez Fuentes y soy estudiante del segundo grado Grupo B de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Superior de Tehuacán. En este caso vamos a platicar de un tema muy interesante, la lectura, leer en casa. ¿Qué tan importante y primordial es enseñarle a nuestros pequeños que desde pequeños adquieran el hábito de la lectura? Que desde pequeños adquieran los hábitos de tomar un libro y poder penetrar en las ideas que cada texto nos trata de transmitir. A todo ello partimos con un concepto primordial, PSL, prácticas sociales del lenguaje. Son aquellas prácticas, y quiero partir de esto, porque con las prácticas sociales del lenguaje el ser humano ha evolucionado de tal manera que ha logrado establecer relaciones con todas las personas entre ser humano a ser humano en sus múltiples facetas, en sus diversas situaciones. Puedes estar hoy en día en México charlando con una persona del extranjero y están en sintonía perfecta. Todo esto producto de la evolución, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Nos hemos perfeccionado en las maneras en las que nos transmitimos los mensajes que queremos hacer llegar a la otra persona o a muchas en su defecto. Pero en todo este contexto de las prácticas sociales del lenguaje y abordando en específico el tema de la lectura, ¿quién tiene un papel fundamental en el desarrollo del alumno? El docente. El docente se encarga de que los alumnos en un nivel básico adquieran estas prácticas sociales del lenguaje, enfocadas en el hablar, el escribir, el poder expresar las ideas de manera coherente y racional. Es importante fomentar el valor del hábito de la lectura en los niños desde pequeños. No es lo mismo que a un menor, a un niño que le estamos enseñando como docentes a aprender a leer, le presentemos un montón de letras a que le enseñemos una imagen. Muchas veces esto llama más la atención que el mismo texto que vaya escrito en la misma imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de ser muy conscientes en la manera del contenido que queremos transmitir y que los alumnos acepten. Los alumnos hoy en día, y yo creo que desde siempre, están diseñados para asimilar lo que más les llama la atención. Y difícilmente cuando un tema no es de su agrado, va a poder llamarles la atención, van a poder ser inmersos en ese tema y van a poder adquirirlo y asimilarlo de una manera coherente y totalmente entendible. Para los estudiantes de nivel básico en primaria o incluso en kinder, partimos de estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Es bueno enseñarles el hábito de la lectura desde el hogar, la lectura de cuentos, la lectura de textos narrativos, la lectura de leyendas, de mitos, todo eso que enriquezca la imaginación del alumno, todo lo que haga volar sus ideas y crear su propio mundo en donde el niño se sienta cómodo, donde el niño viva en una situación de confort, de deseo, de entendimiento, donde sus propias ideas se vayan entrelazando en base a los textos que va leyendo. Y así, mágicamente, va a ir adquiriendo el hábito de la lectura, va a ir adquiriendo el gusto de la lectura. Pero esto solamente lo dejamos en un aspecto social o en un aspecto escolar. Leyendo una autora, explicaba que muchas veces nos enfocamos nada más en el aspecto escolar, la lectura como si fuera propiamente de la escuela, pero no preparamos al alumno para que más allá de ese ámbito escolar se vaya a profundizar a un ámbito social, para que se inmerse en un ámbito social, para que transmita esos conocimientos no solo en un aspecto escolar, sino también en un aspecto social. Y a ello va esta autora, porque desafortunadamente, fuera del contexto escolar, se vuelve una selva, se vuelve un mundo completamente desconocido para los saberes que los alumnos muchas veces adquieren teóricamente en el aula y no los ponen en práctica fuera de ella. Entonces lo que se necesita es enseñarles conocimientos que tanto fuera como dentro del aula les sean útiles. Y uno de ellos es la lectura, que no se limite nada más a textos
educativos, a textos que muchas veces los alumnos no entiendan la esencia y lean por leer o asimilen conocimientos por el hecho de cumplir con una tarea. Se necesita asimilar conocimientos, pero en todo ese proceso necesitamos el porqué de las cosas. ¿Por qué estoy asimilando ese conocimiento? ¿Por qué me están transmitiendo ese conocimiento? ¿Por qué deseo transmitirle al alumno ese conocimiento? ¿Qué fin hay detrás de eso? ¿Qué beneficios va a tener el alumno? ¿Voy a tener yo? Y posiblemente en dónde lo va a emplear. Fuera de las instituciones educativas, el hábito de la lectura se puede emplear de 1000 formas. En un ejemplo, es muy diferente enseñarle a un alumno a escribir una carta y decir, escribe una carta, te voy a enseñar el proceso de cómo es, pero jamás la envía, jamás hace llegar esa carta a su destino y solo plasma letras por plasmar y no escribe lo que realmente su esencia desea escribir con el fin de que esa carta sea enviada. Es así como la lectura se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, de manera que va a despertar en los niños las ganas de descubrir nuevos mundos. Un libro lleva a otro libro. Si tú le enseñas a un alumno a leer y él en el proceso desconoce una palabra, seguramente se cuestionará el porqué de esa palabra y seguramente se le explicará el porqué de esa palabra. Pero él lo investigará en un diccionario. La lectura de un libro lo llevó a la lectura de otro libro. Y es así como el alumno va entrelazando conocimientos y va descubriendo nuevos mundos, va descubriendo nuevas formas, va descubriendo nuevos contextos de lectura y sobre todo va avanzando en su manera de razonar y de evolucionar en este aspecto tan importante. Hagamos que la lectura sea un hábito que venga desde casa, que los padres a los pequeños, desde que están en la cuna, desde que empiezan a entender y absorber los conocimientos desde muy pequeños, les plasmen la idea de leer un cuento, leerles una leyenda, contarles historietas. Así el alumno tomará ese gusto y cuando llegue a las aulas seguramente ya será un amante de la lectura sin necesidad de que se le traten de meter las letras pues a la fuerza. Gracias.